Entonces, damos la bienvenida a todos los integrantes. En este momento hay 13 conectados. Este es el ciclo de conferencia y de hecho es la primera conferencia, en este caso del RIE, que es la Red de Investigación en Envejecimiento. Vamos a partir con la primera conferencia de la fundación del Geroactivismo, cuyo tal vez lema que tienen ellos es por una visión positiva del envejecimiento y la vejez, combatiendo el edadismo con un enfoque de género y derechos humanos. En estos momentos van a presentar Agnieszka, que ella es psicóloga de la Universidad de Chile. Ella es máster en psicogerontología de la Universidad de Barcelona y en este momento está sacando su doctorado en medicina en investigación translacional. También va a participar Patricia Pinto, que también es psicóloga, tiene un máster en psicogerontología también de la Universidad de Barcelona y es docente, en este caso, de herramientas para el abordaje de la salud mental en el adulto mayor. En este momento damos la cordial bienvenida a ambas y comienza la presentación. Una pregunta antes de empezar, ¿se hacen las preguntas durante la presentación o al final? Por formato lo dejamos hacia el final para que sea más interactivo y no, de alguna manera, no más interrumpir a la expositora. Pero si Perfecto, tiene gracias. a lo mejor alguna muy crucial, podrías preguntar. Bien. Adelante, Agnieszka. Hola, buenas tardes, gracias por el espacio. Soy Agnieszka Bozanic y estamos junto a Patricia Pinto y también a María José Ron, que somos tres de la directiva de Fundación Geroactivismo. Y bueno, hoy queremos presentarles este tema, las consecuencias del edadismo en personas mayores, cuando el abuelito hace más daño de lo que se cree. Quizás muchos y muchas de ustedes que vienen de carreras más de las ciencias biológicas, ciencias básicas, pueden pensar que esta presentación no tiene que ver mucho con su tema, pero esperamos que se puedan sorprender y encontrar de alguna forma cómo esta temática les puede impactar tanto en su carrera como en su vida personal. Así que diciendo esto, dejo a Patricia Pinto con la primera diapositiva. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Primero agradecer el espacio. Queríamos mostrarles muy brevemente quiénes somos en Fundación Geroactivismo. Ya nos conocieron a nosotras, Agnieszka Bozanic es la presidenta y se encarga justamente de las relaciones públicas, María José Ron, tesorera de la parte de la directiva, coordina todo lo que tiene que ver con los colaboradores y los embajadores y las embajadoras, que ya les vamos a contar quiénes son. Y yo soy la secretaria de la fundación y coordino los proyectos que tenemos con distintas organizaciones e instituciones. Tenemos un área de comunicaciones con Cristóbal, un área de diseño con Daniela, y están justamente los y las embajadoras que son profesionales jóvenes, hombres y mujeres, de distintas zonas de nuestro país que están interesados justamente en la difusión y que trabajan en relación con o para personas mayores y se han unido a esta causa del geroactivismo. Dale. Para contarles y contextualizar justamente sobre todo aquellos y aquellas que no nos ubican mucho, nosotras nacimos el 2015, pero desde el ciberactivismo, es decir, desde una difusión más bien desde las redes sociales, nace como una iniciativa de Agnieszka Bozanic, justamente para sensibilizar en relación al tema de discriminación por edad, que es justamente el edadismo. En contexto de estallido social, el año 2019, nosotras trabajamos justamente en el diseño y la implementación de cabildos intergeneracionales, comenzamos con nuestras primeras incidencias a nivel de medios de comunicación masivos, se crea la fundación, aparecemos nosotras también, Patricia Pinto, quien les habla, y María José Ron en la directiva, y empezamos a trabajar en distintas áreas que tiene que ver la incidencia legislativa de políticas públicas, en el ámbito cultural y también en el ámbito académico, justamente en la formación en específico y en la sensibilización de esta temática de discriminación a las personas mayores. En el año pasado
época de COVID, a pesar de que estamos las tres en países distintos, yo estoy en Ciudad de México, Agnieszka está en Italia y María José en Chile, nos mantuvimos 100% conectadas, hicimos un montón de webinars, de charlas con instituciones como Senama, pero también con organismos como Fundación Teatro Mil y otras. Somos parte de la Alianza por la Defensoría, que son organizaciones de la sociedad civil en pro de crear una defensoría para las personas mayores. Seguimos generando incidencia en los medios de comunicación y el año pasado logramos implementar nuestro primer curso de psicogerontología en la Universidad de O'Higgins desde un abordaje antiedadista, desde una perspectiva de género y de derechos. Se unen los y las embajadoras y para este año tenemos como proyecto mantenernos en las asesorías, en los cursos a nivel universitario y también abiertos a la comunidad, mantener obviamente el trabajo que ya venimos haciendo, pero creciendo cada vez más como fundación y se han ido incorporando más profesionales para justamente descentralizarnos y trabajar en ámbitos también más locales. Creamos esta guía antidadista que nace en enero de este año y gracias a ello también estamos aquí con ustedes. Dale, Ani. Bueno, y entrando en el tema de lleno, ¿qué es edadismo? Para las y los que no lo saben, el edadismo es este conjunto de estereotipos, prejuicios y acciones discriminatorias, es decir, creencias, sensaciones y conductas discriminatorias por motivos de edad cronológica. El edadismo proviene del concepto ageism, que fue acuñado por ahí por el 1969 por Robert Butler, y la traducción es edadismo, la traducción literal. Sin embargo, en Latinoamérica se intenta y se invita a usar viejismo, que es la traducción que hizo un académico argentino, Salvareza, de este mismo concepto, porque si bien el edadismo se puede sufrir siendo niño, niña, adolescente, las personas mayores son las que se ha observado que tiene mayor perjuicio, ¿cierto? Esta es la definición de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores para las y los que le pueda interesar. Lamentablemente en Chile no hay cifras acerca del edadismo o en este caso el viejismo en específico. Sin embargo, hay algunas cifras interesantes que les podemos mostrar. El 34% de las personas encuestadas en esta encuesta de Chilescopio del año 2018 dice haberse sentido discriminada por su edad. Es la segunda cifra más alta después del estrato socioeconómico. Luego, el 61% de las personas le preocupa su vejez. ¿Sí? Y por último, en una encuesta del año 2018 también nos refleja que los 46 años es la edad de tope para sentirse viejo o vieja en nuestro país. Y bueno, el edadismo también tiene niveles, ¿sí? Se observa tanto a un nivel macro como a un nivel micro. A nivel macro, el nivel más macro que podemos observar es el nivel de edadismo mundial, ¿no? Y ya lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, cuando comenzó esto ya de la pandemia, que los países que se veían mayormente afectados por la COVID-19 eran países edadistas, ¿cierto? Porque no habían hecho los esfuerzos necesarios para parar esta pandemia a tiempo porque las personas mayormente afectadas eran viejos o viejas. Luego tenemos el nivel estatal, en donde observamos, en nuestro caso, el Estado de Chile, que tiene una deuda histórica con las personas mayores y no tiene que ver solamente con el gobierno de turno, sino que es algo que se viene arrastrando hace muchos años, donde observamos políticas públicas edadistas, las más recientes, que tienen que ver con la pandemia, la restricción de movilización de las personas mayores de 75 años, cuando los que trabajamos en geriatría y gerontología sabemos que la edad cronológica no es un indicador válido cuando hablamos de personas mayores. O, por ejemplo, lo de los salvoconductos.
de Internet, sabiendo que solamente el 54% de las personas mayores tiene un teléfono celular o acceso a Internet. Otro edadismo a nivel macro son los medios de comunicación. El edadismo que observamos en los medios de comunicación. Aquí les dejamos algunas características, algunos ejemplos, más que características, acerca del edadismo presente en los medios de comunicación. El maltrato, el mal uso, el uso incorrecto de conceptos como abuelitos, ancianos más débiles, nuestros mayores, etc. A nivel micro, es importante destacar el elder speak. ¿Sí? Lamentablemente no tiene una traducción al español. Este elder speak es el habla condescendiente y paternalista que se tiene hacia las personas mayores, cuando en los hospitales, por ejemplo, profesionales de la salud hablan fuerte a las personas mayores sin saber que estas personas tienen o no hipoacusia, cuando les hablan más modulado, cuando les dicen mi niña, mi niño, etc. ¿Sí? Bueno, y el lenguaje edadista también tiene que ver con esto, con el infantilizar a las personas mayores. Hay diferentes tipos de edadismos. ¿Sí? El que, solamente para dar una lista, el es sanitario, hay un edadismo machista, microedadismos y autoedadismo, entre comillas. Sin embargo, para esta presentación les quiero traer el ejemplo del edadismo sanitario, que tiene que ver con todos aquellos estereotipos, prejuicios y acciones discriminatorias que cometemos los profesionales de la salud hacia las personas mayores en este caso. ¿Sí? Se ha observado, hay diferentes estudios, múltiples estudios que hablan que diferentes profesionales de la salud, como psicólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, tienen actitudes edadistas contra las personas mayores, lo cual trae las siguientes consecuencias. ¿Sí? Hay consecuencias a nivel... pero creo que me salté... bueno, sí, sanitario, y trae estas consecuencias, ¿no? En salud física se ha observado, hay múltiples estudios que hablan, por ejemplo, que las personas que interiorizan negativamente los estereotipos de envejecimiento viven hasta 7,5 años menos. Esta cifra es fundamental cuando hablamos de políticas públicas en salud, porque todos los países intentan que su población, que los ciudadanos y ciudadanas sean más longevos y longevas, porque finalmente es un indicador de éxito de la salud pública. Sin embargo, el edadismo podría estar siendo un factor en contra de estos deseos. ¿Sí? Por otro lado, tenemos una merma en la salud psicológica, en la salud mental. Hay estudios que nos hablan de cómo el edadismo impacta a este nivel. Se ha observado mayor depresión, mayor sensación de soledad. Sabemos que la soledad va de la mano con el suicidio, por lo tanto, ahí podríamos también estar teniendo un factor importante, porque no sé si ustedes manejan, pero las personas mayores en Chile son las que más se suicidan, contra todo pensamiento, ¿no? Y los hombres mayores de 80 años son el grupo que más comete suicidio. También hay consecuencias a nivel social, una autoexclusión, maltrato también, y también hay consecuencias económicas que quizás son las más invisibilizadas. Si bien la temática del edadismo es bastante invisibilizada, las consecuencias económicas lo son aún más. Hay un estudio reciente que habla que Estados Unidos pierde al menos 66.000 billones de dólares americanos por conceptos de edadismo. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno que es bastante perjudicial a nivel individual, pero también estamos hablando a nivel de las arcas del Estado. Y bueno, para graficar esta idea, ¿cierto?, de ver el edadismo como un iceberg, esta discriminación por edad como un iceberg, en donde tenemos estos ejes, ¿no? El visible y explícito, que es el golpear, excluir, violación, asesinato, abuso patrimonial.
Pero también tenemos estas formas invisibles y más sutiles, que es el humor edadista, la publicidad edadista, los microedadismos, que son estas violencias sutiles, estas bromas, ¿cierto? Y el lenguaje edadista. Dale, Pati. Bueno, no sé si me escuchan clarito, porque tuve que desconectar mi micrófono. ¿Sí? Súper. Sí. A propósito de lo que comentaba Ani, y que gracias a eso también hoy día estamos aquí presentes, a principio de este año creamos en Fundación Giroactivismo esta guía que ha tenido muy buena llegada, tanto en el ámbito de la permitido vincularnos con distintos actores. Entre ellos, justamente, la semana pasada tuvimos la posibilidad de presentar esta guía en el ámbito legislativo, porque fuimos invitadas justamente al Congreso, a la Comisión de Personas Mayores. ¿Por qué escribimos esta guía y por qué consideramos que es importante justamente en esta parte del iceberg, que es lo más invisible, que tiene que ver con el uso del lenguaje y de cómo nos dirigimos y que finalmente tiene que ver con el trato? Donde finalmente tenemos este ciclo, ¿cierto? Donde el estigma, la discriminación son parte de la violación de los derechos humanos de las personas, en este caso las personas mayores, lo que fomenta la exclusión social. Entonces, nuestro granito de arena, en este sentido, es justamente mostrar que el lenguaje también es una forma de poder vulnerar los derechos de las personas, en este caso las personas mayores. Dale, Ani. Queremos mostrarles de manera más concreta y evidente dónde se pueden observar en estos mitos que consideramos que son edadistas, es decir, que van justamente en pro de la discriminación de las personas mayores desde el uso del lenguaje. Por ejemplo, cuando tendemos a creer o a pensar que todas las personas mayores envejecen de la misma manera, ¿sí? Y decimos, no, si todas las personas mayores son como niños, por ejemplo, o todas las personas mayores son quejosas, o todas las personas mayores son tal, ¿sí? Y de alguna manera evitamos justamente mostrar la heterogeneidad que tiene cualquier persona dentro del ciclo vital en el que se encuentre. Por lo mismo y por lo tanto también las personas mayores, más aún ellas y ellos, que llevan varios años y décadas adquiriendo un montón de experiencia y un montón de vivencias que los hacen mucho más distintos incluso que grupos etarios más, que sus grupos etarios anteriores. Cuando decimos, por ejemplo, esto de que pareces como 15, ¿sí? O que te ves como, te ves súper joven, no te preocupes, si en realidad te estás viendo como el que eras de los 40 o el de los 30, ¿sí? Que ese de alguna manera nosotros tendemos a pensar que pudiera ser un edadismo positivo, ¿sí? Cuando decimos, pareces de 15 años, justamente estamos evitando, ¿sí? Mostrar a la persona que es parte de ese grupo etario y mostrando que el de 15 es mejor o superior o un grupo ideal en ese sentido en términos etarios. Estos mitos están absolutamente, son de forma transversal, que los encontramos tanto en el ámbito profesional como aquellos que evidentemente no trabajan en el área. Así que de alguna forma, si es que nos vamos sintiendo como aludidos o aludidas con alguno de estos mitos, es parte de nuestra propia cultura también, que la idea es ir cambiando poquito a poquito. Dale, Ani. Bueno, y aquí tenemos otra parte del lenguaje edadista, ¿cierto? Que son los términos, ¿sí? El abuelos, abuelas, abuelitas, abuelitos. ¿Por qué no usarlo? Porque finalmente estas palabras, estos conceptos solamente denotan el rol social de las personas mayores, invisibiliza otros roles que puedan tener las personas mayores en nuestra sociedad, generalmente de cuidado, ¿cierto? Que son igualmente importantes que el abuelazgo. En la versión ancianos también es una palabra que no se intenta utilizar,
¿sí? A pesar de que tiene una etimología hermosa, ancianos y ancianas, lamentablemente tiene una connotación muy negativa. Para los y las que escriben en inglés, importante destacar que la palabra elderly, que vendría siendo la traducción de anciano y anciana, es una palabra edadista. Se invita a usar older people o senior citizens para referirse a las personas mayores en los artículos, cuando escribimos en inglés los artículos manuscritos. Otro concepto, otro término errado es el nuestros mayores. Y esto se observa mucho en los parlamentarios, parlamentarias, del nuestros. Y bueno, no solamente el nuestros, nuestras mayores, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros menores. ¿Y por qué no utilizarlo? Porque esta como posesión del nuestro, ¿no? También nos hace olvidar que las personas mayores no son objetos de caridad, de asistencialismo, sobreprotección, sino que son sujetos de derechos humanos. Las personas mayores tienen derechos humanos y que están ratificados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Por lo tanto, el nuestros, ojalá no utilizarlo. Dale, Pati. Parece que está con muy mal internet, entonces voy a seguir yo de las prácticas edadistas. Bueno, el lenguaje discriminatorio, que es lo que vimos en la guía, ¿sí? Para los y las que quieran acceder a la guía, está en nuestra página web, la guía sobre la comunicación responsable hacia las personas mayores. Otras prácticas edadistas es no incluir a las personas mayores como fuente de información válida. Generalmente observamos en los medios de comunicación que se habla del experto, de la experta, pero nunca se le pregunta a las personas mayores qué están sintiendo, cómo están viviendo, qué opinan al respecto. El tono emocional, generalmente lastimero, generalmente intentando causar empatía, ¿cierto? Vemos mucho discurso de vulnerabilidad. De hecho, cuando las personas mayores son retratadas en los medios de comunicación, siempre está relacionado con algún robo, con suicidio por soledad, etc. Sin embargo, no se relevan otras temáticas importantes como el aporte de las personas mayores, como personas mayores en innovación, tantos otros temas, aportes, una visión positiva del envejecimiento y la vejez. También está el de la vejez utópica, ¿cierto? Y esto es muy interesante observarlo. Tiene mucho que ver con los organismos internacionales, ¿sí? Como este envejecimiento saludable, este envejecimiento positivo, este envejecimiento exitoso, feliz, tantos conceptos que están dando vuelta cuando hablamos de envejecimiento. La verdad es que en un país llamado Chile, el llegar a esos estándares internacionales es imposible. No es imposible, pero es bastante complicado llegar a esos estándares. Tenemos claro por los determinantes sociales, finalmente, que juegan un rol fundamental cuando hablamos de envejecimiento, ¿no? Dónde se vive, qué es lo que se come, la educación. Sabemos que son factores de riesgo para enfermedades crónicas, por lo tanto, hay que ver esos discursos, no sé si con desconfianza, pero al menos de una forma crítica cuando estamos hablando de envejecimiento, al menos en Chile. También tenemos el discurso anti-aging, ¿no? Y esto podría tener que ver quizás con algunos investigadores, investigadoras, científicos, científicas que hablan del envejecimiento como una enfermedad, ¿cierto? Y está todo este discurso de no, de alguna forma, de querer solucionar el problema del envejecimiento, lo ponen como un problema.
Y en vez de proponer salud. Envejecimiento no es muerte, envejecimiento, bueno, desde quizás podemos discutirlo, pero el envejecimiento desde una visión positiva es importante. Ver la salud, no ver el envejecimiento como si fuera un problema, ¿sí? Y por último, el uso de imágenes adecuadas, cuando se habla de natalicios, por ejemplo, no usar la foto de la persona joven, sino que en estado actual. Bueno, y quizás podría, una mejor idea, enviarle la guía completa y esta guía esencial que también, bueno, si bien la otra es bastante corta, pero esto tiene como los puntos principales que quisimos destacar. La guía fue creada hace un par de meses junto con la Bricofem, que es la Brigada de Comunicación Feminista, que nos estuvieron haciendo toda esta bonita gráfica.